Number nine, number nine, number nine. Esta es Travesura Beatle número 9. Una conversación, esperamos, divertida y traviesa entre tres amigos, Sergio Cardoso, Gabriel Santos y Salvador Mendiola. Lo hacemos este juego de travesura por nuestro interés y admiración por el cuarteto de Liverpool y por la marca que ya van dejando muy amplia en la historia. Hoy de lo que queremos hablar es de las películas de cine y los Beatles, un tema bastante amplio y en buen sentido de la reflexión, bastante complejo. Queremos pensar la película documental de los hermanos Albert y David Miles, que fue un documental filmado durante el primer viaje de los Beatles a Nueva York. Servirá de modelo para hacer A Hard Day's Night, que sería la que consideramos la primera película de cine de los Beatles como cuarteto estelar y como actuantes también de cine. Esta película es dirigida por Richard Lester, un personaje en sí mismo. Dirigirá películas muy importantes del modelo institucional de Hollywood y será muy importante dentro de lo que es el cinema nuevo inglés. Habrá que darle una larga reflexión a Hard Day's Night, por eso nada más pongo aquí a las imágenes que encontré de la película. Nos hubiera encantado poner momentos de película, pero los problemas de derechos de autor nos vuelven cautos para que no nos corten la transmisión. Luego, la segunda película que consideramos que es película de cine de los Beatles fue la película Help, filmada en diversas locaciones en Suiza, en las Bahamas, en Inglaterra, y con una temática ahora fantástica, ya alejándose de lo que parecería el documento o el documental de los Beatles, hacia lo que sería el mundo de la imaginación fantástica de lo que empezó a ser la psicodelia Beatle. Luego, consideramos también dentro de las cuestiones del cine, las películas y los Beatles. Esa es buena. ¿Cuál de todas las fotos? ¿La de la muchacha? Cargando ahí a la Eh, muchacha. Esa es muy eh, La buena, por muñeca. favor. Eso de que al fin y al cabo les captaban la personalidad, porque ve aquí la tiene de su bajo y acá ya la Ahí tiene, de su bajo, sí. ya En No la, es su albur, bajo, ¿verdad? La en su tenían en su bajo, bajo. en su bajo, más bien. leí que Mal Evans cuenta que en esta filmación Paul tenía como siete, ocho novias, que las traía de un lado para otro, y que a Mal Evans y a todos lo que les llamaba la atención es que las trajeran calma, que no se le agarraran a trancazos de celos. Pero bien, luego estaría esta inquietante filmación hecha para la televisión y que algunos consideran un fracaso, otros consideran un extraño momento gótico y hasta siniestro de los Beatles, que fue el viaje mágico y misterioso, un intento de ellos por crear su propio cine, cosa que comentaremos se logró y no se logró. Después, como una película, pero de animación, donde los Beatles intervienen físicamente muy poco, al final solamente, pero que está cargada de lo que sería tanto la filosofía como el espíritu alegre y diré misterioso y fantástico de los Beatles. Luego queremos también hablar de Let It Be, el documental que filma Michael Lindsay Hogg, también como una intención de programa de televisión, intento de concierto filmado o gran videoclip, con lo que parecía que sería el retorno de los Beatles a los intentos de tocar en vivo y que se convirtió pues en cierta manera, como lo han dicho algunos, en el testamento del cuarteto, para luego tratar de llegar a lo que Peter Jackson integró en el año 2021 con las muchas horas.
entiendo que son 50 horas de filmación que tenía Michael Lindsay Hogg, las retoma Jackson y crea el hermoso documental y serie también de televisión Get Back, The Beatles Get Back. Eh, Creo que, y para eso salgo aquí de mi pantalla de imágenes, Gabriel nos tiene unas aclaraciones sobre Beatles, cine, películas, y entonces te cedo la palabra, Gabriel, mi querido Gra- doctor. Gracias, Salvador. Pues buenas tardes, buenas noches, amigos, en el momento que nos estén escuchando o viendo. También saludo a mis compañeros traviesos, a Salvador y a Sergio, y a todos los que en un momento dado entren en contacto con esta travesura. Dentro de la discusión, el ensamble, los comentarios que hicimos para mí, y es la travesura, pues nada más son dos películas de los Beatles, ¿sí? Donde Sí, ellos, que es Hard Day's Night, Help, donde ellos se ven fotografiados, tenían un guión, tenían un director, tenían unas escenas, locaciones diversas, y para mí esas serían las dos únicas realmente películas, ¿verdad? De hecho, pues ya, como mencionaba Salvador, vino una tercera que fue Yellow Submarine, donde es dibujos animados, otros les llaman caricaturas, ¿verdad? sí, Pero muy buena también, ¿eh? Muy buena. Ellos participaron parcialmente en la idea, con algunos comentarios, y al final, como ellos no salían así en físico, en persona, como decimos, pues al final tuvieron que hacer un pequeño sketch ahí de la película de la película Yellow Submarine. Y ya tú mencionabas, hay dos especiales de televisión que son Viaje Mágico y Let It Be en su momento, ¿verdad? Después sí, ya la sacaron por cuestiones de necesidades de cumplir con contratos, Let It Be como película, como decías ya así como que el funeral de los Beatles, porque sí, además cuando originalmente salió era una película muy oscura. Entonces, bueno, exacto. pues fue el funeral de los Beatles, ¿no? Terminando una década e iniciando otra. Mencionabas tú como experto Salvador, y para nuestros amigos que no lo sepan, pues él es experto e inclusive estudió cinematografía, y me llamó mucho tu comentario, Salvador, porque una cosa es analizar la película, digamos, el título, el guión, el vestuario, todo este tipo de situaciones que son muy técnicas, ¿sí? Pero Sí, la otra es el cómo ver la película, cómo verla, ¿sí? ¿qué ¿Cómo la encontrarle? visualizaste? ¿Cómo te impactó? ¿Cómo te sentiste? ¿Sí? Y les pongo un Sí, ejemplo. Hay películas, recuerdo la de Carrie, ¿verdad? Que es una película así medio satánica, medio que te impresiona, y la última escena es la que te deja temblando. Los que no claro, la hayan visto es muy recomendable, ¿verdad? Entonces, a mí la película, la primera, la que de Hard Day's Night, que fue la primera, fue la que más me ha llenado del cuarteto. Verlos a ellos, como eran, al supuesto abuelito de Paul McCartney, que lo tenemos ahí en la imagen, un caballero muy inglés, muy recto, y ahí que muy limpio, muy pulcro, ¿verdad? El abuelito de Paul. Y los otros tres ahí como diciendo, bueno, ¿qué está haciendo este señor aquí en el tren? Y él muy sí, serio, muy inglés, ¿no? Y al final de cuentas, yo fíjate, cuando volví a ver la película dos veces, porque me encanta, al final es el que nos mete a la bitlemanía del coleccionismo. Cuando él está claro, consiguiendo la foto con los autógrafos, sí, entonces allí empieza la bitlemanía coleccionista, ¿sí? eh, Y los Beatles tan simpáticos, tan agradables muchachos, ¿verdad? Que bueno, ya sabemos la historia, pero a mí me encanta todas las locaciones que hicieron. A mí me enloqueció esa escena donde va Ringo ahí muy solitario y de fondo This Boy. Entonces pasa por un área donde están construyendo pues, una carretera, y viene una muchacha muy elegante y le empieza a poner su abrigo para que no se ensucie los zapatos. Y al final pues llega a un hoyo donde la pobre muchacha pues, se sumerge lo que ahora conocemos como socavón, ¿no? haciendo Entonces una son mis, parodia de Sir Walter Raleigh y la reina Isabel de Inglaterra.
además, ¿no? Sí, que Entonces, cuenta la leyenda que él puso su capa para que pasara la reina y así se pone Ringo y la hunde en el lodo. ándale. Bueno, entonces te digo, son escenas que te marcan, que te hacen sentir que era el cuarteto de Liverpool, eran como nosotros, traviesos, dicharacheros, alegres, disfrutando de la vida. Tenían ahí un personaje que era el Víctor Spinetti, que era el director de cámaras del programa que iban a presentar los Beatles, todo ansioso y dónde andan y qué van a presentar. Y hay dos escenas que me parecieron muy paradójicas y muy complementarias de John y Paul, donde, bueno, Paul, una canción se llama Y la amo, todos ahí muy formaditos, muy en su lugar y empieza la canción. Inclusive a Paul le hacen varios acercamientos, claros oscuros, una dirección de Richard Lester maravillosa, ¿no? Y Sí. dices tú, no, pues sí, qué grandiosos, y la amo. Una canción enorme que, por cierto, vi, los que no la han visto la película, ahí está la grabación en monaural y nada más se oye la voz en un solo canal de Paul, por una diferencia, ¿no? Y luego viene la escena, esta, bueno, también la quisiera comentar, cuando van a cantar Si Caí, que se conoció aquí como Si Caí, If I Fell, en donde Ujú. están todos ahí hablando, parlando, y de repente se para John Lennon y empieza If I Feel It, That With You, y es un escenario completamente improvisado, ¿sí? Y de ahí nos habla, pues, el gran conocimiento que el guionista tuvo para captar de alguna manera la personalidad de cada Beatle, ¿no? Y esta escena, la de pues la tina de baño también es maravillosa, ¿no? La de George ahí pintándole con el Sí. marcador para hacer un rasurado de uno de sus asistentes. Y bueno, pues aquí me detendría yo porque comentaba yo con Salvador y con Sergio que analizar las películas desde el punto de vista técnico lleva tiempo. Lo vamos Sí, a hacer conforme se pueda tener el espacio, pero lo importante es, amigos, amigas, cómo se sintieron en aquella época y en la actualidad, porque ya puedes ver la película completa a través del Blu-ray, del DVD, completa, véanla, véanla, obsérvenla y cómo se sienten con esa alegría que en esa época traían los Beatles. Y con esto terminaría mi comentario. Bien. Sergio, Sí, bueno, primero saludo a los amigos que nos estén viendo o nos vean más tarde. A ustedes también les envío un saludo. Eh, Tú mencionaste, Salvador, que los Beatles propiamente hicieron dos documentales, sí. Magical Mystery Tour y Lady Let Di. me Más bien Y Let esas, Me Get Back, ¿no? bueno, pero esa ya fue, digamos que una Sí, publicación posterior. décadas después, ¿no? No, yo me quisiera referir a que, eh, aunque A Hard Day's Night es una película en toda en toda forma, ¿no? Porque como citaba Gabriel, tiene un guión, en fin, tiene un propósito, está hecha para hacer película, pues cuando la ve uno, ahora sí que a años después, a décadas después, pues, pues para mí es como un sí, documental de lo que fue la vitlemanía en su momento, y no solo eso, sino lo que era la sociedad londinense, la sociedad liverpuliense, con todas las locaciones que ya mencionaba Gabriel, que son espléndidas, ¿no? Es decir, eh, eh, en su momento, pues viajar a Europa, pues no solo era difícil, sino que acá en México, pues era todo un acontecimiento, ¿no? Es decir, era casi como el que llegaba de Europa y sí. la gente lo iba a recibir a- al aeropuerto, pues casi lo recibían como a Cristóbal Colón lo recibieron en el puerto de Palos después de descubrir América, ¿no? Luego, lo sé, bueno, quiero decir, hago Así esta recuerdo de analogía, ir a recibir primos y tíos. sí, en el aeropuerto, incluso ahora, no lo menciono por presunción, Hasta pero les ahora llevábamos estoy trabajando, mariachi. se llevan mariachis, había una sala donde podían estar los mariachis. Y sí, verdaderamente el que iba a Europa era toda una hazaña. Menciono esto porque entonces
conocer a través de esta película todos estos lugares, no solo digamos, los típicos, ¿no? Es decir, locaciones del Big Ben, en fin, Hyde Park o qué sé yo, sino todas estas escenas donde se ven esos trenes antiguos, esas calles de ladrillo rojo, como después escribiría Elton John, ¿no? En su canción de Adiós, calles de ladrillo. En fin, todo esto de verdad que tiene un romanticismo, un sabor, ¿no? Muy especial. Esa escena donde están los cuatro sentados ahí en su camarote y bebiendo champán, ¿no? Un Sí. Moet Chandon, ¿no? Que también, digo, no sé la gente en ese momento, yo era muy niño, tenía 5 años, no puedo decir que la vi en su momento, pero quiero decir, los jóvenes de ese entonces, el ver a estos chicos que se sabía que eran de extracción humilde o de gente trabajadora y que ya ahora comían, pues como todos unos jibaritas y ahí con su botella de champán, pues creo yo que también era una especie de formar una aspiración, ¿no? Sí. Por destacar, por ser mejores, ¿no? Más allá de la admiración que se les tenía. Entonces, bueno, para cerrar nada más el comentario acerca de Hard Day's Night, pues sí creo que es una película fabulosa, como un documento histórico, no en el renglón de documental como tal, pero sí como un documento histórico, tanto de lo que fue la vitremanía, y en eso me detengo un poquito. Quizás ahora los chicos que puedan ver esta película, pues pensarán que pues que son ahora sí que gente, digamos, comprada o alquilada para que hicieran todas estas corretizas a los Beatles, pero en ese sentido digo que es un documental porque eso realmente ocurrió. Eran eh, fanáticos de verdad. De verdad, de verdad, no tuvieron que darles una torta y un frutzi para que fueran a, Ajá. este, a perseguirlos y Tocarle el acordeón. exacto, ni acordeón, ¿no? Entonces, verdaderamente en ese sentido es un documento histórico de lo que fue la bitlemanía, ¿no? Claro. Eh, Sí, sí. eh, Sigo yo con Gel. Bueno, pues ahí eh, sabemos que el soundtrack de la película, al menos en el álbum norteamericano, el de Capitol, inicia con el tema de James Bond, ¿no? Sí. O sea, es también ir un poco a las raíces de lo que es pues, la cultura inglesa, ¿no? Si rescatan ahí, y creo que en sí la película, pues es no digo una parodia, pero sí inspirada un poco en lo que eran las películas de James Bond, ¿no? Es decir, las locaciones son también bellas, ¿no? De Europa, los Alpes italianos, en fin, las Bahamas, en fin, creo que en ese sentido les sacaron jugo a tener unos fondos para, para, para ellos, ¿no? En las escenas en donde también lucieran, ¿no? Lucieran los paisajes y ellos mismos lucieran. Eh, yo, bueno, desde luego vi esta escena donde está eh, Harrison tocando la guitarra ahí con la chica, pues diré algo que quizás no sea eh, muy propio, pero me pareció hasta erótico, ¿no? En Sí. su, en su momento. Este, entonces, me parece una buena película, desde luego no le llega, creo yo, como argumento, como guión, a lo que fue A Hard Day's Night, pero sí es una película que fue buena, ¿no? En algún momento quizás se les dio un papel un poquito de bufones, ¿no? Porque que eso fue lo que me desagradó en su momento, o sea, que no desmereció el papel que hicieron ellos ahí en algunas escenas con lo que fue a Hard Day's Night. Sin embargo, pues los vimos actuando, bueno, ahí probablemente en ensayo que
que no los habíamos visto, no conocíamos esa faceta de ellos, aquí sí tomando su cerveza sin más alarde. Entonces es una buena película. También así como Gabriel les recomienda ver a Hard Day's Night, yo les recomiendo que vean Help. Es una película divertida, ¿no? Divertida al final de cuentas con esta, estas escenas en las que están buscando el anillo del Maharajá y tal. Entonces, es una buena película para entretenimiento, ¿no? Yo te dejaría la palabra ahora, Salvador, y que nos comentes. Bueno, hago un paréntesis nada más. Eh, Sí, Creo que no mencionamos del todo, pero bueno, creo que se entiende que el programa de hoy es los VIXes y las películas. Yo sí, nada más diría que la, la, la participación de los Beatles en las películas, aquí es como actores, pero su papel en las películas o su aportación en películas no solo se reduce a la actuación. McCartney, por ejemplo, en el 67 compuso el soundtrack de una película que se llamó The Family Way y su tema principal, que se llamó Amor al aire libre. eh, Ahí también participó George Martin y es un bello soundtrack, es una película, pues digamos, romántica, ¿no? Está el soundtrack que realizó Harrison para la película Wonderwall Music y desde luego lo mencionábamos en Tras Bambalinas, la actuación de Paul en cómo gané la guerra, ¿no? Y De bueno, John, de John. John, de John, perdón, de John, de cómo gané la guerra. Entonces, creo que de eso nos va a hablar Salvador, pero decía yo, los Beatles, su papel en las películas no solo se redujo a la actuación, ¿no? sí. Sino también, incluso a la producción, porque Magical Mystery Tour, pues fue pues ahora sí que un guión y una producción de ellos mismos, ¿no? Pero en fin, te dejo ahora sí la palabra, Salvador, para que nos comentes. Sí, muy bien. Yo vuelvo a hacer el recorrido señalando. Ya lo que planteó Gabriel es importante porque si se va a hablar de las películas de los Beatles, coincido totalmente en que esas son Hard Day's Night y Help. Las demás son películas que tienen a los Beatles como tema o como actuantes y ahí hay que hacer señalamientos. Hay como esta película de los hermanos Miles, What's Happening the Beatles in the USA, ¿qué está pasando los Beatles en los Estados Unidos? Este es un documental que yo creo que es importante porque es la primera filmación larga de lo que es el acontecimiento Beatle. Los hermanos Miles venían de estar filmando rock and roll y lo que sería cultura popular y logran captar que los Beatles ya estaban causando algo extraño desde Inglaterra y creo que su acierto es que viajan con ellos en el avión desde Londres a Nueva York y luego los acompañan en el recorrido de lo que fue la primera visita a Washington, aquí donde se les ve. Y entonces lo que logran los hermanos Miles es captar este espíritu de lo que ya hemos señalado y creo que es muy importante, la alegría, la jovialidad Beatle. Hay una especie de reír, que es lo que yo quería, por ejemplo, en esta escena del documental. El que estamos viendo adelante es el locutor de radio Murray Decay o Murray Lacá. Era uno de los locutores de radio de rock más importantes en los inicios de los 60 y él ahí está hablando directamente con Brian Epstein que le está diciendo ya estamos en Nueva York y él está diciendo ya no vaya más gente al aeropuerto, ya saturaron el aeropuerto y lo que yo veo que es el espíritu Beatle es la sonrisa de la muchacha de atrás, de que ya le llegó el efecto Beatle y ya está sonriendo. Y eso creo que va a ser muy importante. Los captan tocando ya con el griterío. Señalaré esta película, yo no la vi hasta que ya era un anciano. Siempre supe que existía y hasta que hubo internet y el internet se volvió un poco más ágil, la pude ver.
es muy brillante en este sentido de que están metidos como cinema verité norteamericano, con una grabadora negra y la cámara, los dos hermanos tratando de captar a los Beatles como son. Los van a acompañar a los momentos donde se divierten y bailan, a los momentos donde comentan la televisión norteamericana, y pues hacen un gran documento para entender lo que fue el inicio de la Beatlemanía. Ahora ya los dos que están ahí en pantalla han muerto, pero todavía antes de morir, el segundo de ellos, que es David, el que está ahí atrás con los audífonos en las Audífonos. orejas, este, hizo un documental con Paul McCartney en un viaje que hizo Paul regresando a Nueva York. Y es conmovedor ese documental porque van comentando todo lo que pasó en 64, ahora ya están en el siglo XXI. Y hay un momento muy bello en ese documental donde Paul les dice, ¿saben qué? Yo tengo que vivir un momento en las grandes ciudades como Nueva York donde no sea Paul McCartney. Me voy a bajar aquí de la limusina donde vamos y voy a darle una caminada a esta manzana de Nueva York. Den vuelta ustedes en el coche y espérenme del otro lado. Dice, voy a tratar de no sentir miedo porque desde que mataron a Paul y atacaron a George, yo vivo con el horror de que no me vaya a salir un loco en la calle y me quiera matar. A Lennon, sí, mataron a Lennon. Y lo que también quiero sentir, dice Paul, es como la gente me quiere. Y eso se ve en el documental. Ellos lo dejan en la esquina, dan la vuelta, se lo encuentran del otro lado y trae gente con la que ya viene platicando. Y les dice, ¿vieron? Me siento protegido. Y creo que eso es lo que se ganaron los Beatles ya desde el principio. Una especie tanto de provocar a la masa, llegar a ser realmente salvaje contra ellos, y luego de que los protegiéramos con cariño. Y eso es lo que va a captar Richard Lester y sus guionistas, porque son un grupo de personas que deciden hacer una película que sea como la del documental de los Miles, pero ahora que se vuelva cómica, intensificar la comicidad de los Beatles. Ya cuando le empiezan a filmar son las estrellas. Y entonces ya les toca silla con su nombre. En esta foto, por cierto, se ve a Patty, la esposa de George, peinando a George, cuando ella está ahí de extra, de modelo que la llevaron para filmar la escena del tren y les piden que los vayan y los peinen como Beatles. Y ella de inmediato ya se lo anda ligando, huele a ella. Leí Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? él le dice, cuando la ve por primera Necesitas. vez en las escenas del tren, le dice, Ah, tienes unas rodillas muy bonitas. muchas gracias. Y ella Muchas se gracias. ríe y le ¿Cómo dice, pero ¿qué tardas? tienen en medio? Y de ahí empezaron a platicar. Ahorita bajo entonces. Aguántame. Bye. La película capta esto que es su vida y al mismo tiempo les inventa lo que se va a convertir en una marca decisiva de su comicidad. Habrá quienes digan, son como los hermanos Marx, son el único grupo de cómicos donde cada uno es todo un cómico completo. No es Jerry Lewis y su patiño, Dean Martin. No es Capulina y su patiño, Viruta. No es Chespirito y sus patiños, sino que son cuatro cómicos diferentes, que es lo que marcaba brillantemente Gabriel en las escenas que va a hacer cada uno de los cuatro. Tienen momentos muy cómicos, el de John en la tina haciendo una guerra y de repente le hunden su submarino, se hunde él en la tina y cuando lo van a buscar ya no está, se fue con el agua de la tina, parece. Ringo y la muchacha que se hunde en el lodo. George y los que lo llevan para hacer un comercial y le dicen, te traemos para acá porque te pareces a un Beatle. Y luego Mm. Paul, pues ligando con muchachas, Paul siendo algo así como el ángel guardián de los otros tres y la alegría de su abuelo que lo tiene que llevar, porque resulta que vive en una familia donde papá y mamá trabajan como la de él
y el abuelo está en la casa y no lo pueden dejar en la casa porque es todo un caso y se lo tiene que llevar con él. Y el abuelo vive la experiencia de las masas correteando a los Beatles y como señalaba Gabriel, no sé si antes de la transmisión o en la transmisión, el abuelo es el iniciador en la película de la bitlemanía, es el que los va a traer filmando fotos y luego va a andar haciendo negocio con las fotos. Y al final se las quitan y las tiran del helicóptero. Hablamos de la película como si todo el mundo la hubiera visto. Y con eso, pues, creo que no hacemos spoilers, sino invitaciones a verla. Porque como ya señalaba Gabriel, cuesta trabajo narrarla de principio a fin de memoria, porque es muy dinámica y hasta cierto punto surrealista. Es y no es como un documental. Tiene una serie de cortes que hacen pasar de una situación a otra, pues como en una novela moderna, ya no te tiene que llevar el narrador, ahora acompáñenme lectores. Se volvió muy interesante la filmación, por lo que también señalaba Gabriel, todo el tiempo estuvo el fenómeno Beatlemanía rodeando la filmación. Las muchachas estaban esperando ver el tren especial que se había contratado para irlos a saludar, que es lo que ahí está ocurriendo. Y luego encontré esta hermosa foto que demuestra que la bitlemanía no tenía edades. Se ve que ahí está una señora de edad y trae su cámara para retratar a los Beatles. Ella ya trae su cámara y como está diciendo es Paul. Y como ella ya sabe que es Paul y se le ven los labios que está diciendo es Paul. Y cómo la están viendo todos los demás de que está viendo con admiración. Y ella seguramente le está preguntando dónde está John, dónde está Ringo, dónde está George. Y Paul se los está apuntando. Todo eso hace que esta película, como señalaba Gabriel, pues la uno lo volvió bitlemaníaco. Y luego nos permitió estar muy cerca de lo que diré ahora ya como viejito, de los muchachos, viéndolos tan muchachos, porque cuando yo los vi, pues prácticamente tenía 14 años y ellos ya tenían 22, 23 años, eran mucho mayores que yo y como lo contó Gabriel y tú también, Sergio, nos dieron ganas de ser como ellos, en todas las formas, desde ser músicos hasta ser millonarios. Yo todavía no sabía que eso era un Moët Chandon y dije, no, pues qué Coca-Colota tan grande tienen. Luego ya vi que Paul ¡Qué está... sidra tan grande! es que esa no es una pata de elefante, es una pata de dinosaurio. Vi lo que cuesta un Moët Chandon como el que tienen allí en la mesa y la botella vale en este momento 25,000 pesos. O Sí, sea que se están dando una vida verdaderamente de reyes, cuatro muchachos que venían de ser proletarios. Ahí señalo, y veo que no vamos a pasar muy lejos de A Hard Day's Night y creo que con eso está bien, para no aturdir a los cuates y para luego no ver las otras películas nada más a la carrera. Pero sí hubo un efecto inicial de revolución de los Beatles, es que a mí también con el tiempo me enseñaron que el capitalismo no es un monstruo contra el que tenemos que luchar a muerte, sino es un complejo proceso histórico que resulta ser menos deplorable que lo que ha sido el comunismo hasta ahorita y que abre la oportunidad de que cuatro muchachos sin porvenir de Liverpool se conviertan en pues aristócratas ingleses que beben la champaña más cara de la tierra. Pero eso no lo logran explotando trabajadores, no lo logran comprando esclavos en África, sino que lo logran haciendo canciones y cantando. Ni lo colgando logran, aranceles. lo logran, Exacto. perdón, lo logran explotando su genialidad, Salvador. Explotándose a sí mismos, Así es. en ese Ujú. sentido, trabajando para sí y logrando, yo digo, y ahí con todo esto, porque hasta la película es importante en este sentido, logrando el gran apoyo del gran amigo y manager Brian Epstein, que les va cubriendo todo.
cuando empieza a entender lo que tiene en idea Richard Lester, él dice, tenemos que cuidar que se vean como la gente quiere que sean y no como la gente cree que son. Él va a decir Brian Epstein en un momento platicando con Richard Lester y el guionista, ahorita no recuerdo el nombre, les va a decir que no se vean como Elvis Presley, que en todas sus películas se ve inventado por el guionista. Traten de captar lo que es el espíritu de cada uno de los cuatro. Y eso es lo enorme y bello de la película. Luego son los Beatles que se lo pasan ya corriendo todo el tiempo, corriendo para escapar de sus fanáticos, pero también como los trae trabajando Brian Epstein, de concierto en concierto, de presentación de televisión en presentación de televisión. No, no solo corren huyendo de muchachas, sino corren porque los traen en un trabajo de fábrica laboral capitalista tremendo, pero del que están recibiendo tanto su parte proporcional en economía como en libido, que es lo que decía, se van llenando de novias durante las filmaciones y cada uno se aleja de las novias oficiales, aunque George no tenía en ese momento oficial y ahí se la va a agenciar. No hay exactamente, y lo señalaba Gabriel en forma indirecta, un solo momento donde escuchemos tocar efectivamente en vivo. Siempre son pregrabaciones o momentos donde ellos hacen playback y eso hace que la película también en ese aspecto, la música se oye muy bien, se oye tal como sonaba en el disco y de esa manera uno al encontrar el disco pues sentía estar metido en la película. Habrá que hacer luego una sesión en especial sobre esto que ya hemos señalado, la comicidad y la personalidad de cada uno de los cuatro en lo que van a ser las dos películas, que es donde se les inventa una personalidad de la que apenas 50 años después los vamos medio desprendiendo, porque al fin y al cabo no fue un fantasma, no se las inventaron. Ellos tenían esas cualidades y se la supieron aprovechar. Lo que habrá que hacer es en la siguiente sesión entrar en gel y este salto de los Beatles, de los originales de la portada de Meet the Beatles, que conozca a los Beatles en blanco y negro, esa es la primera etapa de los Beatles. Y ahí es donde yo veo la película y la película realmente, y lo digo desde toda mi rarez, me hizo enamorarme de los cuatro. De hasta pensarme, ay, ojalá fuera muchacha y ser su novia, porque No, como novio no creo que me vayan a no, hacer. no. Pero, Toco madera. pero fue muy encantador. Comentaré las... Pero fíjate, Salvador, déjame agregar eso de la escucho. imagen de en esa época. Sí, Ujú. todos queríamos ser como ellos, pero Sí, ellos mismos nos dieron la pauta para ir creciendo, ¿verdad? En imagen. Después sí, vino la época ahí con lentes oscuros, medio teñida de verde. Después vinieron los Beatles bigotones de Sgt. Peppers. Sí, sí, iban ellos creciendo hasta terminar con esa imagen de hippies, ¿verdad? Del sí, 69. Eso nos permitió, bueno, al menos a mí, ir creciendo también como ser humano, porque yo, como mencionaba, esas películas hay que sentirlas, ¿verdad? Y cómo te impresiona al ver estas imágenes de esos muchachos de la juventud, luego sí, ya más maduros en la época de Sgt. Peppers, y finalmente adultos ya hechos y derechos en esa época del 69, ¿no? Del Abbey Road. sí. Perdón, Y divagación. no vas muy, muy bien. Nada más le quiero decir que ya nada más faltan 10 minutos. Sí, sí, es por lo que digo. Ahí vemos esas imágenes de la evolución Mira, sí, ahí están ya, sí, sí, sí. del desarrollo y la madurez Beatles, que es lo que también quiero señalar, las películas Mira, claro, quedaron realmente como la posibilidad de hacer una arqueología de los Beatles. claro. Así eran en 64, así eran en 65, así eran ya en 67. En el 66 ya aparecen como dibujos en Sí, Revolver, exacto. Y tú ya lo señalaste y luego habrá que hacer una explicación especial. La importancia de Submarino Amarillo simplemente como uf, cine animado, sin los Beatles,
ya es una obra importante porque el director John Donning viene de la Escuela de Cine de Animación de Norman McLaren en Canadá y él le presenta lo que es la idea de animación que tiene a McCartney y McCartney se las lleva a los otros cuatro y dicen, oye, esto es genial, pero que no nos hagan actuar a nosotros. Ya se habían cansado de querer ser actores. Y todo eso, pues, señala que con estas películas también reconstruimos la historia de esos 10 años determinantes en la historia de la humanidad, que estos cuatro, pues, jóvenes que pasaron de los 20 a los 30 años, nos marcaron. Yo con eso creo que para no cansar a nuestros cuates, podemos Nada más irles... déjame hacer un comentario un poco triste. A ver, ¿qué Fíjate pasa? que ya ves que vino el asesinato de John F. Kennedy, Ujú, luego el asesinato de su hermano, luego el de este Martin Luther Martin King. activista Luther King. negro, Sí, Martin Luther King. sí, y siempre los Beatles tuvieron ese miedo que algo les pasara. sí, Y qué triste, ¿verdad? Que un americano loco haya terminado con la vida de John Lennon, porque él no murió, sí, él lo mataron, sí, le truncaron la vida perdón, era Martin Luther King, que también sí, asesinaron a los Sí, sí. americanos. sí, Híjole, de veras, ahorita me emocioné porque lo que dijiste de Paul, que dijo, yo soy como cualquiera y se bajó de la limusín y sí, convivió. Qué bonito ¿verdad? lo que decía Sergio, ¿no? Ellos manejaron su música, su arte, su buen sentido hicieron verdadero el All You Need Is Love, man. Sí, Adelante. sí. Y eso es lo que creo que queremos resaltar. Con el libro de nuestro amigo García Michel, él habla de una revolución interrumpida. Yo digo que él soñó muchas cosas con los Beatles, pero que la revolución se dio en el sentido de que agregaron lo que ya señalé, una jovialidad que se necesitaba después de la Segunda Guerra Mundial y en medio de la pesadilla de lo que era en ese momento la guerra de Vietnam y todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? El muro de Berlín, en los campos de concentración en China y en la URSS. Y entonces, la revolución positiva de los Beatles es esto de abrirnos. Mira, Peter Jackson. Ahí está Jackson y su admiración por esos cuatro. Él que es más joven que nosotros, creo. Jackson es de Sí. 61, ¿no? Ya yo diría un niñito, y lo que hizo con Get Back Gracias. lo comentaremos. Pero entonces, cierro mi comentario diciendo y lo que he señalado yo otras veces, para mí y creo que para nosotros tres, los Beatles fueron más una imagen que seres reales. Nuestro poder verlos No, 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 no. La realidad de ellos es su música, su imagen. por eso, pero esa grandeza es la que nos tiene a nosotros platicando, porque lograron sobrepasar lo que sería su corporalidad, su coseidad de cuerpo, y volverse fotografías, volverse discos y volverse películas. Y Entonces, creo, ¿vas a rechazar la inteligencia artificial? no, no, lo que digo es que es bello saber que al fin y al cabo eso sí brotaba de inteligencias naturales, Ah, pero bueno, que se dale. pudieron convertir en inteligencia artificial hasta llegar a Now and Then, hablando para el porvenir. Y que es entonces muy importante señalar que nosotros estamos hablando de ellos por esa imagen, no porque los conocí en persona. Podría decir, yo conocí a Víctor Iturbe, el Pirulí, yo conocí a José José, conocí a Carlos Lico y anduve hasta con ellos emborrachándome. Pero con los Beatles nunca tuve ni la posibilidad de estar en Liverpool, y sin embargo su obra me lleva a analizar sus películas, sus discos, sus fotografías. Bueno, ¿qué harías si ahorita llegara John Lennon y te dijera, hola, ¿cómo estás? ¿Qué harías con él? Lo primero que
Preguntarías cómo diablos llegaste. Y lo siguiente ya le diría, ¿por qué me escogiste a mí, señor? Puta, señor, ¿qué pregunta? Dije, ¿qué harías? No, ¿qué le preguntaría? Porque, porque, ¿qué pregunta le Muchos puedes? cuates, fíjate, muchos amigos Bitlema nos han dicho, no, 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 yo me llevo a John Lennon a chupar. O me lo Eso. llevo, ya sabes, a imagen verde, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que haría yo y que le daría gusto? Le diría, vamos a comernos un chocolatito de Oaxaca. Ah, Este, y de ahí ya lo que le en preguntaría el es, restaurante este de María Sabina, seguramente. y ya en preguntas le diría, ¿cómo estuvo el conflicto espiritual que te llevó a dejar de escribir literatura? ¿Por qué dejaste de escribir literatura? Solo dos libros grandiosos, muy bellos, También es tema de programa, ¿eh? Bueno, ya se estás pasando el tiempo, pero ya no ya, estamos pasando el tiempo. esta es nuestra plática. Medio les platicamos, amigos y amigas, de A Hard Day's Night. Quiere decir que esto va a continuar. Estamos hablando de los cines y las películas, estamos apenas en las películas, luego habrá que ver videoclips, filmaciones de A tus órdenes, conciertos, Manolo, buenas noches. pero entonces, Bueno, yo nada Bien, más bien, aquí a de- quisiera tus órdenes. finalizar mi aportación o mi participación No, 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 a tus con, órdenes. aunque lo ha señalado, seguiremos hablando de películas. Yo quisiera decir que a mí en lo personal, estas películas que ahora esta película que se va a hacer ahora en tres, en Ah, cuatro partes sobre la vida de los Beatles, eh, no se me antoja ni siquiera verlas. Las veré seguramente, pero no estoy emocionado por verlas, porque se hagan. Es decir, hay tanto material de Beatles que claro que esto, sí, una orientación. interpretar a los Beatles por Este, cuatro actores, eh, me parece que va a ser como una historia novelada, de la así como época. las que Sí, se nada más han dile que exhibido primero me en, manda un no mensajito sé, en el canal de rápido las y le doy estrellas o el Netflix, no recomendado sé, que te sobre manda la vida de Juan Gabriel, y la su vida nombre y ya yo le contesto la de llamada. Luis Miguel o de Joan Sebastián, que no las vi, pero sí vi que las Sí, sí, anunciaron, claro ¿no? que sí, ya te platico que. Entonces me parece que esta intención ahora de hacer estas películas sobre la vida Ay, de ellos, gracias. me parece que es básicamente una Ay, intención comercial. lo Este, que quiera, claro ya que sí. tuvimos la antología, ¿no? Que es un documental también, pero un documental muy amplio con escenas originales, muchas inéditas, Ok. en Sí, fin, Manolo, tus órdenes. con Mándame los un datos por contenido WhatsApp y yo estoy real. pendiente de su Yo no número. sé para qué ver Al contrario, a ti. una Bye. Buenas película noches. que Sí, incluso ahí quizás, estaremos. Sí, gracias. ahí te Hasta luego. pregunto una cosa, Sergio. ajá, ¿Estás hablando de las que anunciaron en Netflix? es correcto, es correcto. No es ficción, ¿eh? Es documental. No digo que sea ficción, yo digo que me parece que es explotar ¿Ya cortaron la grabación o comercialmente, te seguimos? No, 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 aquí seguimos, estamos. me parece que es explotar comercialmente el tema de los Beatles. O sea, Sí, si ya existe la antología, si hay una gran cantidad de filmes, de películas, en fin, de videoclips sobre lo que fue su vida, hacer un refrito sobre lo que fue su vida por unos actores que van a interpretarlos De a ellos, acuerdo, que incluso lo que corresponda a conciertos, pues va a ser playback. Digo, claro. ojalá y sea tan glorioso pero el no es playback. un biopic, es lo que te digo. No es un biopic. Yo ya fui a averiguar de qué se trata Ajá. y todos son filmaciones con los cuatro Beatles verdaderos, lo que yo me enteré. ¿De No, cuál? ¿De no, la de Netflix? sí, Sí. Ah, Bueno, sí. digo, yo Ahora, estoy lo aventurando que un dices, comentario. lo que dices, sí me doy cuenta y es lo que entendí, que es Netflix queriendo sacarle raja al éxito Claro. de Now and Then y que en Ujú. términos de historiografía Beatle, esta serie no iguala a Get Back en profundidad de comprensión de los cuatro muchachos y para nosotros no va a decir nada nuevo, porque entiendo que la hicieron para un público entre 15 y Así 35 años. es, así es. Mira, yo espero que en todo caso sea tan gloriosa esta producción
como aquella película que estelarizó Val Kilmer, recientemente fallecido, Ah, sí. sobre la vida de Jim Morrison y los No, Doors. no. Ojalá y fuera así, pero dudo Justo mucho. Disidente, Sí, yo dudo mucho que sea una producción, digo, comercial sí, incluso pienso yo que va a estar también maquillada, ¿no? sí, Habrá temas que no se van a tocar y si se tocan va a ser de una manera muy superficial. Entonces es nada más ensalzar la vida de los Beatles y sacarle raja económica. claro. Bien, eh, De acuerdo con lo que dice Sergio. como debe de ser, sobre un tema ya desplegamos todo un abanico de temas y de puntos de vista y de interpretaciones. Y lo bueno es eso, no estamos hablando de algo que ya esté momificado y guardado en un museo, sino de un acontecimiento que sigue provocando efectos vitales y pues brillantes debates también en el sentido de que no estamos diciendo que por lo que yo ya dije antes, el capitalismo es la salvación de la humanidad, ¿verdad? El capitalismo es Ujú. este horror por sacarnos dinero a como de lugar. Ahorita nos están sacando dinero de electricidad que gastamos. Pero entonces, con esto que también se sienta, ¿no? Que estamos queriendo considerar todo lo de los Beatles, su precio, su peso, su importancia. Y pues aquí hemos gozado recordando nuestras aventuras con las películas, que es lo que yo no pude decir hace un rato. Yo entré a todas las películas de los Beatles de portazo. Yo no pagué boleto. Llegué con la bola al cine Orfeón, me acuerdo a ver Hard Day's Night el día del estreno y en unos segundos habíamos tumbado las puertas y los vidrios que había afuera y ya el cine estaba lleno. Llegaron granaderos a querernos sacar y no pudieron. Lo mismo pasó con Help en el cine de las Américas. Lo malo es que ahí yo llevaba una prima y la tenía que estar cuidando de la locura del portazo y luego se llenó todo el cine y nos estábamos como asfixiando y entonces yo le dije a ella, apóyate en los hombros de los dos de al lado de enfrente de mí y levántate, porque el cine estaba todo apretado de gente para ver Help, Ya te estás pasando del tiempo, patrón. y así me pasó también con el submarino amarillo. Soy Salvador Mendiola, su cuate, parte de esta travesura Beatle, la número 9 number 9 number 9 number 9. Me despido. También yo me despido porque tenemos compromisos de con ustedes de hacer más fluido el programa para que haya un poquito de más claridad en nuestros conceptos. Hasta luego y Sergio, Igual me despido, amigos y gente que nos esté escuchando. Esperemos que les guste este programa, que lo disfruten y esperamos sus comentarios. aclarar que es sin ánimos de lucro. Sin fines de Sí, Así es. lucro. sí, 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 todo lo que hacemos es realmente con el afán de reír en la jovialidad Beatle. Buenas noches. Hasta pronto, amigos.